Hola, bienvenidos a esta sesión en la cual hablaremos de herramientas web y bases de datos biológicas de uso frecuente en bioinformática. Entonces, para trabajar con esto, pues vamos a iniciar buscando la página de NCBI, que es el Centro Nacional de Información Biotecnológica, el cual es una de las principales bases de datos de uso en este campo. Existen algunas equivalentes en versiones europeas o de otras localidades, pero vamos a utilizar esa como base. Normalmente, una de las principales búsquedas que se realizan en bioinformática es cuando queremos la secuencia de un genoma. Entonces, supongamos, vamos a utilizar de ejemplo a Escherichia coli. Entonces vamos a buscar esas bases de datos de Escherichia coli. Si nosotros buscáramos así directamente sin especificar, entonces va a buscar justamente los registros y vamos a tener las diferentes bases de datos, ya sea a nivel de genes específicos, de proteínas, información clínica o de genomas. Ahí vamos a tener como ¿verdad? Una estadística generales por base de datos, pero aquí podríamos seleccionar directamente los que son los genomas o dando clic en el nombre. Entonces, cualquiera de las dos opciones, ¿verdad? Bueno, normalmente nos va a llevar a como versiones diferentes, pero vean que si le damos directamente ahí en el nombre, bueno, nos va a dar como una información básica del ID, un número de ID 562, y tenemos en este caso una secuencia de un genoma de referencia, que es la cepa K12. Y nosotros directamente podríamos darle aquí el botón de descargar y seleccionar, por ejemplo, una base de datos, ya sea RefSeq o GenBank, y seleccionar el genoma, por ejemplo, en formato FASTA, o inclusive si nosotros queremos más bien esta información de dónde están los genes y qué funciones tienen, entonces lo que llamamos un archivo de notación, podríamos buscar un archivo como el GTF, el GFF, un archivo GenBank, que es GB, como lo vemos por acá, o inclusive las secuencias de los genes codificantes en formato de nucleótidos o este que dice proteínas en formato de aminoácidos. Entonces, bueno, ahí uno podría seleccionar lo que guste. Voy a seleccionar estos dos, las secuencias codificantes en formato de nucleótidos y el de proteínas. Ahí uno le pueda dar descargar directamente y lo vamos a guardar. Y luego de descomprimir, uno ya va a tener acceso a va a tener acceso a la base de datos. Entonces, por ejemplo, aquí voy a abrirlo. Y lo que hice fue extraer, aquí tenemos los datos. Eso normalmente se genera como con varias carpetas y demás. Entonces, por ejemplo, si yo, vean ese primer archivo, dice, son los genes codificantes, CDS son secuencias codificantes desde el punto de vista genómico. Entonces, si lo abrimos, vemos que están todos los genes, que son en total 4315 en este programa. Y, pero en formato de nucleótidos. Y si lo abro en formato de proteínas, entonces tengo aquí los aminoácidos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos esas secuencias que podríamos descargar. Eso es, digamos, a nivel de elementos de anotación. De forma similar, si nosotros quisiéramos descargar solamente la secuencia en formato FASTA directamente. Bueno, entonces ya sea de RefSeq o de GenBank y la secuencia FASTA, y ahí le daríamos descargar. Entonces ahí lo podríamos buscar. También hay genomas y justamente por el tema de variación que puede existir entre las diferentes versiones de un mismo organismo, y podría ser que tengamos varios genomas de referencia. Es como es el caso de Escherichia coli, en el cual podemos encontrar un segundo genoma de referencia, la cepa Sakai, y que bueno, de igual manera podríamos tener acceso a esta información. Tenemos aquí otro visualizador de los genes anotados, en el cual nosotros podríamos ya ver cada uno, ¿verdad? Lo que habíamos descargado en esos archivos de anotación, estarlo viendo caso por caso, ¿verdad? Gen por gen. Bueno, entonces nos vamos a devolver. Entonces, esa sería
este, un primer, digamos, búsqueda, un genoma o inclusive archivos de anotación. Sin embargo, también es muy común que a nosotros nos interese la información de un gen en específico. Entonces, por ejemplo, voy a buscar un gen que se llama ApoE, que es un gen asociado a una lipoproteína, apolipoproteína E, y tenemos aquí la información, aquí directamente me lo despliega en la versión del caso humano, ¿verdad? Entonces aquí podríamos tener acceso, sin embargo, tenemos posibilidad de encontrar los ortólogos, ¿verdad? En otros como ven aquí, en otros organismos. Entonces vamos a ver, vamos a buscarlo ahí. Entonces vean, por ejemplo, ese gen, ¿verdad? En otros organismos. Entonces uno podría seleccionar eh, otros organismos modelos y de repente entonces luego hacer algunos análisis, ¿verdad? Por ejemplo, em, directamente en plataformas o propiamente hacer una descarga de información, ¿verdad? Entonces, podríamos hacer la descarga. Más descargas no las voy a mostrar porque va a ser muy similar, siempre hay que descomprimir y demás. Pero bueno, para que lo tengan ahí como ejemplo. Voy a volverme acá. A veces nosotros en la búsqueda, aunque sea la POE, podríamos seleccionar directamente bases de datos. Por ejemplo, si seleccionamos aquí de una vez que es la base de datos de genes, ¿verdad? Entonces vamos a encontrarnos una visualización un poquito diferente que nos permite aquí, por ejemplo, de una vez ir seleccionando. Entonces, si yo quiero las versiones humanas o de algún organismo en particular, entonces yo le puedo dar clic. Entonces, en lugar de mostrarme la totalidad de secuencias, voy a empezar a aplicar filtros. Entonces ahí tenemos las secuencias. Aquí tengo las 469 secuencias humanas. Por ejemplo, podría empezar a utilizar un poco más de filtros y seleccionar. Pero bueno, por lo general entonces lo que vamos a tener es genes asociados al ApoE o ya inclusive moléculas con las que interactúa esa proteína. Entonces tenemos una secuencia de referencia, como es ese basal, ¿verdad? Y nosotros ya buscando sobre esa secuencia, ya nosotros podríamos ver un poquito de información, como puede ser la organización a nivel cromosómico, ¿verdad? Cromosoma 19, cuáles son los genes que están en el vecindario, o inclusive empezar a ver otra información. Publicaciones o inclusive a nivel de fenotipos, cómo se relaciona con diferentes condiciones. Muchas de ellas van a estar asociadas a la descripción de enfermedades, pero también pues en la variación nosotros como seres humanos. Entonces, bueno, ahí como información, mucho por navegar. La idea es que estamos dando como una revisión muy general de las bases de datos y dependiendo de cada caso, pues así se puede explorar. Voy a volverme aquí en todos estos casos. Y dentro de las otras bases de datos que existen, a nivel de genomas, nosotros podríamos, aparte de buscar los genomas de referencia, nos podría interesar y buscar los ensamblajes en general de organismos. Entonces, por ejemplo, si yo busco pseudomonas y selecciono la opción, bueno, podría directamente seleccionar en la búsqueda los assemblies o los ensamblajes. Yo podría directamente, si no, pues seleccionar aquí el menú para ensamblajes y tengo acceso a todos las secuencias de ensamblajes que existan en diferentes condiciones. Por ejemplo, podríamos, y así nosotros utilizamos aquí filtros, uno podría seleccionar si quiere solamente, por ejemplo, genomas ensamblados de forma completa, la totalidad por fecha, por ejemplo, si son genomas de referencia o que estén anotados o alguna característica especial, y entonces esto lo va filtrando y puedo hacer ordenar las secuencias, por ejemplo, por ensamblaje o por el número de acceso y demás, ¿verdad? Si nosotros seleccionamos aquí solamente genomas de referencia,
nos va a aparecer justamente este genoma que es PA1, que es el genoma de referencia bien conocido para el grupo de pseudomonas. Sin embargo, existen otras bases de datos que de forma específica para cada organismo podrían tener un poco más de información. Por ejemplo, para pseudomonas existe una base de datos que se llama pseudomonas.com. Y entonces aquí nosotros podríamos buscar, son bases de datos que muchas veces estas jalan información de estas bases de datos como en CBI. Sin embargo, hay gente especialista en pseudomonas que empieza entonces a contribuir ya de forma específica para este grupo. Entonces, aquí pues tenemos muchas opciones igual de buscar, por ejemplo, un gen o una cepa además, pero si nos vamos aquí, por ejemplo, a anotación por categoría, y casi ahí al final tenemos esta opción que dice cepas en esta base de datos. Entonces, si le damos ahí seleccionar, podemos ver que hay unas cepas que tienen este asterisco como cepas populares y para muchas de estas se consideran genomas de referencia para subgrupos específicos. Bueno, entonces uno podría aquí seleccionar por alguna condición, por ejemplo, de resistencia, o si hay un genotipaje, entonces seleccionar por el valor ST o sequence type y demás. Bueno, entonces esta es una base de datos sumamente específica de pseudomonas, pero de igual manera existen bases de datos para otros organismos. Por ejemplo, hay una que se llama Wormbase, que es para el Mintos. ¿Verdad? Entonces hay bases de datos de forma similar, bueno, y así básicamente para cada tipo de organismo, por ejemplo, aquí descargas, entonces uno tiene opciones de cómo hacer esto en línea de comando o inclusive aquí en Tools herramientas para empezar a buscar este, secuencias, archivos anotados, análisis de ontología, ¿verdad? Y demás. Entonces ahí uno puede explorar, por ejemplo, ahí me fui al Parasite y ahí uno podría entonces empezar a hacer búsquedas de específicas, podría ser el BLAST, ¿verdad? Aquí en las descargas, pues puede ver, por ejemplo, para cada uno de los organismos, cómo está el archivo, que igual usted lo puede hacer en NCBI, ¿verdad? Pero lo que les digo es que son bases de datos ya que van refinando aún más por expertos en el organismo de trabajo, en este caso más del Mintus. Entonces vean que uno podría descargar el FASTA genómico, bajar las anotaciones, las proteínas en formato FASTA. Entonces, dependiendo de qué es lo que uno quiera hacer, pues así puede hacer uso de algunas bases de datos. Ok, esas son entonces para mostrar que para cada organismo normalmente vamos a tener la posibilidad de tener genomas de referencia, bases de datos específicas, inclusive un poco más extensas como en bases de datos más generales como en CBI, ¿verdad? Ya más detallado. Bueno, entonces aquí estamos viendo lo de los ensamblajes y aquí lo que estoy haciendo es me estoy devolviendo y vamos a empezar a explorar otras herramientas. Hay una base de datos y cuando tenemos datos crudos de secuenciación, que se llama SRA. SRA, ¿verdad? Que es de nucleótidos. Lo que nos va a dar pseudomonas aerugi, AE, ahí, AG1. Estoy buscando una cepa en particular que se llama Pseudomonas aeruginosa AG1, pero en la base de datos SRA. Entonces, si nosotros le damos buscar ahí, uno podría buscar la base de datos directamente, pero si nosotros buscamos con esta denominación, ¿verdad? Lo que vamos a encontrar son datos crudos de secuenciación que van a estar en formato FASTQ. Uno aquí igual en el menú, como ven, podría tener información ya sea, por ejemplo, a nivel genómico, a nivel transcriptómico. Esta cepa AG1 es una cepa de Costa Rica y que hemos trabajado un montón. Nosotros depositamos varias información. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los datos de RNA-seq, ¿verdad? De secuenciación de transcrito, de pseudomonas en esta cepa,
que fue expuesta a la ciprofloxacina por 5 horas y esta la réplica 3. Este pues ensayo yo lo conozco porque nosotros justamente lo subimos, entonces si tenemos acceso por ahí, entonces esta información, bueno, fue subido a la base de datos este, de GEO, que es en realidad datos de expresión, ¿verdad? Pero al fin y al cabo están en SRA porque son datos crudos. Como ven, es entonces de una fuente transcriptómica y el realizado con una secuenciación de Illumina. Entonces nosotros tenemos ahí esa información. Y si nos vamos a la información del proyecto, que es con este código que tenemos por ahí, podemos ver cuáles son las publicaciones que en este caso nosotros hemos desarrollado asociadas a estos datos, ¿verdad? Entonces ahí dice sección de biología celular molecular de la Facultad de Microbiología, que es donde estamos, nuestras publicaciones asociadas con estos datos propiamente y cuál es la información. Y más importante, pues uno tiene acceso a estos datos, ¿verdad? Entonces vean, por ejemplo, aquí el dataset de GEO. Entonces uno puede ahí pues empezar a navegar y eventualmente tener acceso. ¿Verdad? Ahí vienen todas las réplicas y demás. Aquí me voy a volver, luego vamos a hablar de GEO otra vez, porque estoy hablando de datos crudos, de datos de secuenciación. Sin embargo, también nosotros esto lo hicimos a nivel de ensamblaje de genoma con datos de Illumina y de long reads para esta cepa, ¿verdad? Eso sí, datos genómicos. Entonces, por ejemplo, si quiero los datos de Nanopore, que fue utilizando la plataforma Gridiron, entonces ahí pues accedemos y de igual manera pues vamos a ver que fue subido por la Universidad de Costa Rica y demás. Si entramos al proyecto, pues vamos a ver también asociada la información respectiva, ¿verdad? Del paper otro paper, ¿verdad? Asociado más al ensamblaje de genomas, es diferente a los que estaban antes, pero tenemos la posibilidad de dar acceso. De estos genomas, nosotros de estos datos hicimos el ensamblaje de genomas. Entonces, el ensamblaje está conectado con la base de datos justamente de ensamblajes, en el cual si yo lo accedo desde aquí, pues podemos ver que es una cepa AG1 de pseudomonas subido por nosotros, ¿verdad? Y esta es la información, pues, que teníamos, que ya habíamos visto un poco antes. Bueno, entonces todas estas bases de datos, pues, se conectan con los diferentes datos que vamos generando en los diferentes puntos, sean datos crudos, como estamos viendo ahorita, pero también con los datos ya procesados. Y por ejemplo, aquí, sí, cuando nosotros tenemos el acceso a estas bases de datos, por ejemplo, de Nanopore, y cuando ingresamos, aquí al final dice, hay una parte que dice Run. Eso se refiere ya propiamente a cómo acceder a los datos crudos en formato FASTQ. Entonces, esos códigos normalmente empiezan con SR o algo parecido, ¿verdad? Entonces, si le damos acceso ahí, van a ver que los datos están disponibles. Bueno, primero aquí tiene como otra vez las estadísticas, ¿verdad? Un poco de información de cómo se generó todo. Este, la información como de un proyecto que uno hace a lo interno, algunos análisis básicos con respecto a qué hay de información. Y luego en los otros rubros, por ejemplo, de reads y acceso de datos, lo que vamos a tener son los links para proceder con la descarga. Entonces aquí está el acceso a datos más por línea de comando, ¿verdad? Para eso, pero también tenemos la posibilidad de hacer una descarga, por ejemplo, de los datos en formato FASTA, dejándolo solo, digamos, son los datos FASTA, pero de los reads, es decir, solo quitándole la parte de calidad, la información de calidad, o bien el formato FASTQ, que es preservando la calidad. Entonces, todo eso lo podemos hacer desde esta base de datos de archivo de reads, ¿verdad? Secuencias de reads. Entonces, para datos crudos. Y entonces aquí me voy a devolver. Les mencionaba antes en el ejemplo que les puse de la ciprofloxacina, que desde aquí, ¿verdad? De que tenemos datos transcriptómicos. De hecho, existe una base de datos específica que se llama GEO y
Geo, que la pueden buscar desde aquí o inclusive podríamos buscarla Geo NCBI, ¿verdad? Cualquiera de las dos. Y que aquí entonces tiene unas opciones en el cual uno puede, aquí en Search, puede poner algún parámetro de búsqueda, ¿verdad? O utilizar el browser del repositorio, al buscador. Entonces, aquí uno tiene información, normalmente son datos principalmente de expresión o de algunos perfiles, ¿verdad? Por ejemplo, por espectrometría de masas, como vemos aquí, que hay algunos poquitos casos, algunos análisis de SNPs, patrones de metilación o un perfilado de ARN no codificantes, ¿verdad? Para ciertos casos. Sin embargo, de los que vamos a encontrar más son secuenciación de alto rendimiento o por hibridación con microarreglos. Como ejemplo, voy a acceder a este caso de los microarreglos. Y aquí entonces nos va a habilitar todas las posibles, dice que hay 68,000 tipos de estos datos. Uno normalmente podría seleccionar algún organismo, por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa, lo vamos a seleccionar y aquí en organismos vamos a tener esa posibilidad. Si nosotros le damos clic aquí en número de muestras, eh, uno podría tener acceso a los diferentes ensayos en donde se ha hecho utilización de este tipo de estrategia. ¿A qué se refiere cada una de estas estrategias? Es una plataforma, puede ser de microarreglos, y eso fue lo que seleccionó, o podría ser con pues los que vimos antes, ¿verdad? Secuenciación, SNPs, metilación, y a partir de eso uno puede buscar. Estas bases de datos son importantes cuando uno está haciendo como tratando de buscar patrones en un organismo con diversidad de ensayos, que montó mucha gente, gran diversidad de gente, y trata de buscar algunos patrones comunes, indistintamente del ensayo, ¿verdad? Nosotros lo hemos realizado con pseudomonas. Entonces uno podría buscar, por ejemplo, aquí en plataformas, vemos las pseudomonas. Si lo buscamos por plataformas y dejando igual aquí pseudomonas y el número de muestras, vamos a ver que, por ejemplo, hay un microarreglo, pero una tecnología que tiene un código GPL84, que es una hibridación in situ, y que es el que tiene más muestras. Entonces uno podría seleccionar, por ejemplo aquí, le podría seleccionar ese microarreglo y ve todos los estudios, aquí en donde, aquí le estoy dando a todos los, que me despliegue todas las series, que se refiere a todos los estudios que han utilizado esta plataforma, ¿verdad? Como un chip para evaluar, en este caso, pseudomonas, ¿verdad? Por ejemplo, en este primer ensayo, tratado con acitromicina versus no tratado, y así uno por uno. Pseudomonas, por ejemplo, con inanición con hierro, y así por el estilo, ¿verdad? Diferentes estudios, todos los estudios donde se han realizado. En algunos ejercicios de transcriptómica uno puede acceder a alguno de estos sets de datos, ¿verdad? Inclusive hacer análisis, ¿verdad? Dice aquí Analyze with Geo2R, que es una plataforma que me permite hacer análisis este, de estos datos de una vez en línea. ¿Verdad? Eso pues no es objetivo de esta sesión, estamos viendo como un poquito más de datos. Pero bueno, entonces uno puede buscar por plataforma, por el número de muestras, por la serie, por el organismo, y con eso entonces tener información a partir de datos transcriptómicos. Nosotros lo utilizamos bastante. Voy a ver si puedo encontrar algo directamente de AG1. Y ahí está, en series, podemos ver aquí el análisis transcriptómico. Voy a accederlo, vean este número de acceso. Si yo lo accedo ahí, dice que nosotros, ¿verdad? Son los dos estudios. Los estudios de nosotros están asociados a esta base, a este registro, en el cual entonces hicimos un perfilado de expresión por secuenciación de alto rendimiento a nivel transcriptómico para estudiar la respuesta de esta bacteria a la ciprofloxacina, ¿verdad? Entonces uno puede ver ahí los contactos del investigador, cuáles son las muestras que se colectaron, su código y las condiciones. Tiempo 0, 2.5 y tiempo 5 horas con sus réplicas.
¿verdad? Con exposición a la ciprofloxacina. Y bueno, aquí tienen los datos para acceder a los datos crudos asociados, digamos, al análisis o eventualmente información procesada. Y eso va a depender de cómo se haya subido la información. ¿Ok? Entonces tenemos esa información por ahí y bueno, esta es, digamos, una base de datos de datos de expresión. Y también tenemos otras bases de datos que lo que nos permiten es hacer y caracterizar a nivel de proteínas, que ya ahorita vamos a mencionar. Sin embargo, antes de pasar a esa información, quería mencionarles que y hay otras contrapartes, ¿verdad? De bases de datos, ¿verdad? En el cual nosotros podemos hacer uso de forma similar. Hay una que se llama ENA, ¿verdad? Y como ven aquí, entonces una ENA que es son archivos de nucleótidos europeos, ¿verdad? Que se refiere es una base de datos, la versión europea, ¿verdad? Digamos, en el cual uno puede hacer búsquedas muy similares a estos que estábamos haciendo. Bueno, entonces nosotros tenemos algunos proyectos, voy a ver si puedo encontrar aquí con un código en particular. Y nosotros justamente tenemos un estudio de SARS-CoV-2 financiado por Inglaterra con una iniciativa que se llama Cabana y entonces nosotros apoyamos pues parte de la secuenciación de varios casos en Latinoamérica. Hicimos un estudio, entonces nosotros podemos ver aquí la información asociada con acceso a los datos crudos, ¿verdad? Que se pueden descargar directamente en estos casos de SARS-CoV-2, ¿verdad? Es una base de datos, pues tiene su funcionalidad similar a la de NCBI. En este caso, como era una colaboración con la gente de Inglaterra, pues y lo subimos ahí, que era una de los acuerdos que teníamos, ¿verdad? Pero bueno, funciona muy similar y bueno, entonces ahí uno podría buscar opciones. De paso les cuento que ellos tienen también un sistema, como en otras iniciativas también, un sistema de training en el cual ofrecen y muchos cursos, muchos de ellos completamente gratuitos y que se hacen, lo que creo principalmente, son gratuitos, pero principalmente que no necesariamente son sincrónicos, que son cursos ya establecidos y que ustedes pueden hacer y, y llevar en cualquier momento. Hay otros, por supuesto, que son más, eh, digamos, con fechas definidas, como estos que estamos viendo aquí, ¿verdad? Pero aquí hay algunos más generales, pero inclusive pueden empezar a buscar otros tipos de entrenamientos que podrían funcionarles. Ok, entonces, y eso nada más era para visualizar como una contraparte, como lo es la, y, el caso de ENA, ¿verdad? Que es una versión europea. Y vamos a pasar ahora, entonces vamos a movernos a bases de datos, pero que tienen que ver con proteínas. De proteínas, bueno, igual, pues existen muchas bases de datos y hay bases de datos en el cual uno puede encontrar información proteómica. Por ejemplo, hay una que se llama ahí, Proteome Exchange, que lo estoy buscando aquí, vamos a ver. Y que lo que hace es tratar de coordinar, eh, ¿verdad? Como tener un consenso respecto a los datos proteómicos, ¿verdad? Que ojalá incluya datos crudos, información de las muestras y de todos los casos que se están analizando y la información asociada, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos ahí acceder a los datos y esto todavía está en trabajo, ¿verdad? Pero vean que igual nosotros podemos buscar por organismo, el año en publicación o inclusive el instrumento, ¿verdad? A nivel más por supuesto, estamos hablando de proteómica, entonces espectrometría de masas o ya propiamente los analizadores como el eye track o digamos diferentes condiciones que podríamos buscar. Entonces uno puede tener acceso, seleccionar alguno de estos estudios, por ejemplo, ve aquí, este en el ser humano, utilizando un Orbitrap
y los estudios asociados, ¿verdad? En caso de que existan. Entonces uno puede acceder y eventualmente pues va a encontrar toda la información y muchos de estos están en la transición justamente de de unificar toda la información. Entonces, eventualmente tener acceso a los datos crudos de proteómica. Y de forma similar, pues puede ser para metabolómica en bases de datos similares. Sin embargo, y eso ya es como una aplicación muy específica, pero lo que normalmente hacemos mucho a nivel de proteómica es buscar información ya como más refinada sobre las secuencias de proteínas. Y para eso existe una base de datos que se llama UniProt, que aquí lo estamos viendo. Esa base UniProt, lo que nos va a dar esa información principal, ya más refinada, principalmente de, como les digo, de las proteínas, enfocada en las proteínas, pero por supuesto va a estar ligada a, a la información genómica de transcritos, clusters de proteínas o algunos otros datos. Entonces, por ejemplo, aquí viene un caso de buscar, por ejemplo, la insulina. Y si le damos directamente a buscar, entonces vamos a tener la secuencia, ¿verdad? Con sus características como la longitud, la secuencia a nivel de aminoácidos, los números de entrada, y si vamos bajando, pues vamos a ir viendo otras proteínas asociadas, ¿verdad? Como podría ser el receptor o en sí, digamos, otros elementos que nosotros aquí por la búsqueda podemos filtrar. Y esta es una función, digamos, o una base de datos que tiene una función ya muy específica para quienes hacen estudios de proteínas. Y por supuesto, si uno está caracterizando un genoma y se encontró o se le interesó por una proteína, pues ahí están las bases de datos que vimos antes, ¿verdad? Pero esta como que tiene una función más justamente comparativa, buscar ortólogos. Vean que aquí a la izquierda podríamos buscar las secuencias, por organismo, y igual, ¿verdad? Como ven, filtros por estructura tridimensional, por homología, diferentes características que nos podrían permitir hacer esa búsqueda. Inclusive nosotros, si le damos aquí seleccionar, ¿verdad? Algunas de estas proteínas, entonces yo podría seleccionar la descarga y le digo que quisiera, si solo digamos la versión canónica o inclusive con sus isoformas, o si quiere esta información que está como tabla en un formato tipo TSV, ¿verdad? Valores separados por tabulaciones o un Excel, ¿verdad? Que son de las que más se utilizan. Pero, por ejemplo, podría utilizar el formato FASTA, podríamos decir si que lo queremos comprimido o no, le voy a decir que no y le damos descargar. Entonces, esas tres secuencias las he descargado y nosotros, si lo abrimos en un programa, pues aquí vemos esas tres secuencias, ¿verdad? Ya disponible. Con un programa que me permite ver el archivo FASTA de aminoácidos. Entonces, esta es una función. Uno de los usos que tiene en proteómica es que nosotros aquí en el buscador podemos seleccionar proteomas y entonces busquemos, por ejemplo, hace poquito estábamos buscando uno, el de Brucella canis. Bueno, de algunas de cepas de Brucella, en este caso estoy seleccionando Brucella canis. Por ejemplo, nosotros podemos aquí igual aplicar filtros, ¿verdad? Entonces, podríamos tener aquí las diferentes cepas de Brucella canis y demás, seleccionar alguna de ellas y de nuevo descargar. Al hacer la descarga, ¿verdad? Al hacer la descarga, pues nosotros podemos bajar esta información que está asociada al proteoma. Si nosotros accedemos a este ID en específico, ¿verdad? Ya lo vamos a tener aquí. Vean aquí donde están los dos cromosomas. Nosotros podemos hacer una descarga de todos los elementos. Entonces puedo seleccionar aquí, descargar, y entonces vamos a seleccionar las 2940 proteínas en formato FASTA, digamos, no comprimido. Entonces ahí lo podríamos descargar y ya tener toda la secuencia de proteínas, el proteoma, ¿verdad? Para este genoma en específico y esta cepa en específico. Bueno, entonces, bueno, ahí eso se está descargando. Ya si nosotros lo abrimos, ahí vemos, aquí arriba dice que hay 2940, que son las 2940 proteínas. Entonces, esta
Y esta base de datos, ¿verdad? Es muy importante justamente cuando uno está haciendo diferentes aplicaciones, ya sea que quiere comparar el set de proteínas de organismos, ¿verdad? Por ejemplo, un análisis de pangenómica a nivel de proteínas. Este, entonces es muy importante bajar esos proteomas o inclusive la gente que hace espectrometría de masas y que necesita hacer las cuantificaciones por proteínas, entonces utiliza, va a ver cuántos de esas proteínas están presentes en la muestra, básicamente mapeando contra un proteoma. Entonces así los podemos buscar. De aquí, ahí en uno de los rubros vimos la estructura tridimensional que podíamos tener acceso desde acá. Sin embargo, existe una base de datos específica que se llama ProteinDB, que esa base de datos o PDB, ¿verdad? Y Protein Data Bank, y se especializa en las proteínas, pero en su estructura tridimensional. Entonces, voy a buscar la ApoE que estábamos hablando ahora. Entonces, voy a buscarla así directamente. Y entonces aquí nosotros podríamos empezar a ver las estructuras. Uno podría igual, vean que todo de igual manera, empezar a seleccionar por organismo. Este, bueno, aquí lo que teníamos era diferentes versiones, algunas estructuras de anticuerpos que interactúan, dependiendo de qué es lo que busquemos, ¿verdad? Y yo he utilizado también otras de betalactamasas. Vamos a ver si me sale TEM1, betalactamasa. Entonces, por ejemplo, ahí está. Entonces, aquí hay igual variantes de la betalactamasa. Y si nosotros accedemos a ese código, entonces vamos a tener, aquí voy a acceder, vamos a tener la posibilidad de ver la estructura y si accedemos a este módulo de la estructura, podemos inclusive interactuar y hacer modificaciones. Podríamos nosotros girar la proteína, ¿verdad? Movilizarla. Nosotros podríamos seleccionar una región, ¿verdad? Algunos nucleótidos y ver y dónde están posicionados. O hacer otras modificaciones, por ejemplo, de quitar algunos ligandos en caso de que estén ahí. Entonces veo, por ejemplo, si yo hago esa selección, entonces ahí es bastante modular. Por supuesto, hay cursos específicos donde nos enfocamos mucho en la parte de la estructura o tratamos de hacer comparaciones. Pero bueno, se los dejo ahí como una base de datos que se enfoca mucho en la estructura. Nosotros podríamos aquí darle descargar y, y con esa descarga pues importarlo en otros formatos de archivos de interés. Y, existen muchos programas que leen los archivos PDB, entonces uno podría hacer eh, aquí en esta descarga, era en este que estaba acá, en este botoncito en la descarga, puede descargarlo en formato FASTA como tal o formato PDB, ¿verdad? Que es el que les digo que en software que se enfoca en análisis de estructuras como Quimera, por ejemplo, en ese nosotros podemos descargar el PDB y así entonces ya utilizarlo y visualizarlo en esos programas, ¿verdad? De la base de datos al programa que tenemos nosotros instalado. Ok, entonces ya vimos algunas bases de datos asociadas a la parte genómica, a la parte transcriptómica, vimos también la versión europea, básicas bases de datos específicas para un organismo. Y entonces ahora voy a hacer referencia a algunas bases de datos ya mucho más específicas para algunas aplicaciones. Cuando nosotros estamos hablando de que tenemos un genoma y, y queremos caracterizar los elementos que hay en ese genoma y las funciones que tenemos a partir
de la inferencia de los genes y normalmente utilizamos herramientas tipo BLAST, ¿verdad? Es un BLAST propiamente, ¿verdad? Pero con secuencias específicas. Entonces, por ejemplo, hay bases de datos como RGI, si ponemos RGI Genome, que es el Resistant Gene Identifier, y con ese identifier lo que nosotros podemos hacer es cargar un genoma de interés, vean aquí por ejemplo, cargar un archivo FASTA de interés y a partir de eso nosotros predecir cuáles son los genes de resistencia. Entonces, por ejemplo, aquí voy a seleccionar archivos. Recuerden que habíamos descargado unas secuencias. Ah, bueno, las que habíamos descargado no eran, perdón, no eran de genomas, ¿verdad? Entonces, si ocuparía una secuencia de genomas, bueno, voy a seleccionar otra que tengo por ahí y vamos a ver. Tenemos aquí un ensamblaje de un genoma, de unos datos de Silela. Entonces tengo un ensamblaje ahí en formato FASTA. Es un ensamblaje de genoma y entonces yo lo puedo subir, le doy directamente y entonces él nos va a predecir donde hay genes de resistencia si es en el caso de que los encuentre. De forma similar, uno podría buscar bases de datos de fagos, ¿verdad? Entonces, hay una base de datos que se llama FASTER, ¿verdad? Entonces, buscar los virus que residen en un genoma, entonces uno puede, este, bueno, aquí tenemos un mensaje que está en mantenimiento, a veces pasa, ¿verdad? Y ahí dice que puede utilizar otra herramienta, algunas a veces están bloqueadas localmente, en este caso ahí ya está habilitado. Entonces uno podría hacer una nueva búsqueda, selecciona un archivo de igual manera, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tengo un ensamblaje con un algoritmo en formato FASTA y podemos subirlo. También podemos acceder con un ID de GenBank, por ejemplo, o pegar directamente la secuencia. Bueno, ahí me dio un error, pero creo que está asociado a la generación de que está en mantenimiento. Ok. Aquí ya salieron, me estoy devolviendo a la página de RGI y en este caso es un genoma que no encontró resultados. Hay que verlo en el contexto de el genoma que se estaba analizando. Pero bueno, ahí digamos es para que vea más o menos cómo se utiliza. Voy a seleccionar otro de un resultado que sí sé que debería dar. Entonces nada más voy a seleccionarlo por aquí. eh, que es el genoma de AG1. Entonces ahí lo estoy cargando, entonces vamos a esperar un ratito. Bueno, hay algunas bases de datos que de forma específica podemos buscar. Eh, ¡Ay! Qué raro, no, eso está muy raro. Creo que es algún problema que está teniendo la base de datos. Voy a cargar de vuelta. Bueno, esto va a quedar así en la grabación y bueno, son cosas que a veces suceden, ¿verdad? Voy a seleccionar el archivo. Voy a, voy a buscar otra secuencia. Como lo estoy buscando así, puede ser que el archivo que estoy seleccionando no sea el adecuado en el sentido de que sean, este, que no sea el genoma, ¿verdad? Porque nada más los estoy buscando así muy directamente. Pero ya estoy buscando una opción. Ahora sí, esta. Esta sí estoy seguro que debería funcionar.
nada más. Creo que la base de datos está teniendo algunos problemas. Me parece que es eso. Porque sí, definitivamente no. Vamos a ver, un FASTA. Bueno, a eso como nos está sucediendo así, bueno, a veces pasa, ¿verdad? Hay que estar muy seguro de los archivos. Ahí lo hice un poco más en la, buscando y no lo revisé en detalle. Es más demostrativo, pero bueno, claramente uno ya tendría un genoma bien trabajado y designado para el análisis. Vamos a ver. Ahora sí. Entonces dice que encontró genes de resistencia, por ejemplo, uno que es el MEXA, que funciona como una bomba de flujo. Este, genes relacionados a enzimas que agregan antibióticos, muchas bombas de flujo, una beta-lactamasa tipo IM18, OXA2, ¿verdad? Entonces tenemos ahí como tenemos información variada respecto a este genoma, ¿verdad? Entonces podríamos utilizar bases de datos de este tipo. Bueno, y ya para ir cerrando esta parte, y les quisiera mostrar en otro tipo de aplicaciones, más, no de patógenos, sino más de humanas. Existen bases de datos, una que se llama CleanBar, que lo que nos habla es de variantes y de la importancia que pueden tener ciertas variantes cuando se hace análisis de llamado de variantes. Entonces, en CleanBar, que también está en el NCBI, ¿verdad? Si lo buscamos directamente seleccionando CleanBar de NCBI, nosotros vamos a ver que cuando tenemos los análisis de llamado variantes, esas variantes y las vamos a asociar, muchas de ellas ya están reportadas en la literatura y le vamos a poner un ID, que ese ID regularmente empieza con RS. Entonces este ID, si nosotros lo buscamos en la base de Climber, nos va a dar la información a que es, ¿verdad? Según los estudios y la diferente evidencia de esos estudios, si tiene alguna categorización, por ejemplo, de benigna, maligna, incierto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vean aquí una categorización como benigna. Dice que no hay conflictos, parece que los estudios que hay son muy claros en decir que es benigno, pero la clasificación tiene 2 estrellas, que eso lo que representa es la confianza sobre este resultado, ¿verdad? Entonces ahí puede haber cierta incertidumbre porque de repente no hay tantos estudios, pero los poquitos que hay parecen decir que es benigna, pero digamos, todavía no se podría considerar, ¿verdad? Como muy definitivo. Sin embargo, podemos ver que la información corresponde, por ejemplo, con ese ID, corresponde a un cambio en el cual tenemos un gen afectado, podría ser una región no codificante, ¿verdad? Pero en este caso sí, que es el APOA4, y en donde hay una sustitución en la posición 1140 del ADN copia de una G por una T y que tiene un cambio de aminoácido en la posición 380 de la respectiva proteína. Y esto está ocurriendo en el cromosoma 11, ¿verdad? En el cromosoma 11 propiamente, en la versión del genoma humano GRCH38, ¿verdad? Que son de las versiones, digamos, la versión humana más reciente. Pero si nosotros cambiamos de versión de genoma humano, la posición es otra, ¿verdad? En la versión 37, por ejemplo. Entonces esto cambia. Siempre el mismo cromosoma, por supuesto. Pero entonces tenemos ahí las diferentes. Tenemos a nivel de nucleótidos, los diferentes cambios, ¿verdad? A nivel genómico propiamente. Aquí la representación y cuál es el efecto. Y tenemos un montón de bases de datos asociadas también
que hacen una caracterización de estos SNPs. Entonces aquí tenemos el código, ¿verdad? El código en la base de datos de SNPs. Y más abajo, pues tenemos información sobre a qué, por ejemplo, se asocia según los diferentes estudios. Y si es de línea germinal, si es de línea somática, vean aquí los resultados. Hay dos que los consideran benignos, hay otro que lo consideró en 1992 como patogénico, sin embargo, lo más reciente lo consideraron benigno. Entonces uno puede aquí empezar a contrastar la información y más abajo, pues, algunas otras caracterizaciones, incluyendo bibliografía al respecto. Si nosotros buscamos o nos vamos a estas bases de datos complementarias, ¿verdad? Por ejemplo, de OMIM, que también es muy importante desde el punto de vista clínico, o de bueno, todas tienen como, son bases de datos complementarias. Y entonces podemos ver aquí la información de nuevo, ¿verdad? Del mismo elemento, el gen, cuál es el efecto que tiene. Pero en esta otra de SNPs, en la base de datos de SNPs, es muy interesante porque organiza para mí muy curioso y para la hora de interpretar las frecuencias, por ejemplo, por zona geográfica. Entonces vemos aquí los diferentes estudios en Latinoamérica, en otras regiones, los detalles de la variante de acuerdo a la versión del, del genoma que se está utilizando, ¿verdad? El 37 o el 38, el genoma de referencia, el significado clínico, ¿verdad? Que aquí veíamos que habían, bueno, aquí sale como casi que empatados, ¿verdad? Las dos. Eso pues es un asunto de bases de datos, ¿verdad? Entre más generación de datos se da, pues se va tirando hacia un lado más benigno, más patogénico y así por el estilo. De los datos, ¿verdad? Algunos inclusive podrían ser conflictivos, entonces a veces eso se reporta, la historia referente a la codificación de ese ID, ¿verdad? Entonces, conforme se van avanzando en las bases de datos, esos ID se han ido modificando y vean aquí entonces cómo a lo largo de estos años, desde el 2002, el ID ha tenido cambios, ¿verdad? En su nomenclatura. Entonces, aquí las diferentes versiones, que eso es muy importante, principalmente cuando uno ve papers viejos de esas épocas, se referían a este cambio con esos IDs, entonces es muy importante. Las publicaciones, ¿verdad? Por año, lo que les mencionaba, ¿verdad? Entonces, y alguna otra información. Uno puede descargar esto como una ficha y utilizarlo. Pero bueno, con esto, es una revisión de bases de datos importantes de uso en bioinformática. Y la última que quisiera explorar, que ya es más para metagenómica, es una plataforma que se llama Magnify, que esta plataforma Magnify del EBI, por supuesto, de bases de datos de cualquier cosa pueden encontrar un montón, pero esta Magnify es muy curiosa porque aparte funciona como o tiene incorporado una parte de análisis de datos, ¿verdad? El repositorio de Magnify, si nosotros lo buscamos, va a tener información que podríamos procesar desde línea de comando, como lo estamos viendo aquí, o bien en esta plataforma más como interactiva. Entonces uno puede subir datos, puede hacer búsquedas, por ejemplo, aquí en este búsqueda de datos por muestras, por estudios y demás, y entonces empezar a seleccionar. Pero además ellos tienen protocolos para análisis de datos. ¿Y cómo entrenarse en esto? Aquí de arriba tienen una opción de training que se les había mencionado antes, ¿verdad? En la plataforma de Elena. Entonces ahí ustedes pueden buscar específicamente de Magnify. Entonces con Magnify, ¿verdad? De datos de microbioma, entonces pueden hacer búsquedas bien detalladas para cada uno. Existen unos proyectos que llaman los super estudios, que son, digamos, como ya muy masivos. Entonces, por ejemplo, estudiar el microbioma de la Tierra a nivel del espacio, este, y así en general, ¿verdad? Por ejemplo, del Océano Atlántico y otros estudios y en el cual entonces uno puede acceder a cientos y cientos de muestras, pero bueno, también podría buscar cosas específicas. Nosotros
Y si aquí nosotros ponemos algún tipo de, eh, con algunas palabras, ¿verdad? Y estoy buscando información de cavidad oral. Entonces nosotros podríamos ver diferentes estudios por región, el mismo concepto que veíamos antes, ¿verdad? De aplicar los filtros para para seleccionar. Algunos de estos van a estar ligados a bases de datos de proteínas, ¿verdad? Que vean, aquí me tiró justamente a Uniprot. O ya buscar información en específico de otros niveles moleculares, ¿verdad? Como datos de expresión de proteínas, que es lo que mencionaba, ¿verdad? Y demás. Entonces, hacer estudios y que ahí nosotros podemos empezar a filtrar. Entonces, pues, por ejemplo, estoy seleccionando genomas y metagenomas, análisis en Magnify. Entonces, ahí podríamos ver, seleccionar algunos de ellos. Entonces, vean, por ejemplo, este primero dice, ya seleccionando genomas y metagenomas y análisis en Magnify, tenemos uno que es una, la microbiota activa, ¿verdad? A nivel oral y en el caso de caries, ¿verdad? Entonces se utilizó un perfilado de la comunidad mediante el 16S y tenemos aquí diferente información asociada. Entonces así nosotros podemos ver muestras en específico y eventualmente pues inclusive los análisis que se han realizado. Podemos seleccionar por organismo, estrategia de secuenciación, localidad, ¿verdad? Y entonces si nosotros vemos una muestra en específico, ¿verdad? Como podría ser esta, entonces vamos a tener la información asociada. Vamos a ver. Ahí está, ¿verdad? Entonces vemos la información de que es, bueno, es de amplicones, hay detalles del experimento y podemos inclusive entonces hacer descarga de información asociada a los experimentos. Bueno, ahí pues obviamente es una revisión muy general. Y para terminar, no menos importante y de las herramientas más utilizadas, pues justamente les vamos a tener aquí la información de BLAST, que como ustedes bien saben, pues es una herramienta de alineamiento en el cual entonces podríamos hacer búsqueda de nucleótidos, búsqueda de proteínas o pedirle que le demos información en uno de estos niveles, nucleótido proteínas, pero que nos den los resultados en el otro, con esas herramientas del medio. Entonces nosotros podemos hacer búsquedas. Aquí cargamos una secuencia FASTA del archivo de interés, ¿verdad? Que tenemos es de algo que quisiéramos buscar. Entonces, podríamos ponerlo ahí directamente o inclusive poner em, un link, ¿verdad? O un ID asociado a las bases de datos. Entonces podríamos trabajar. Esto justamente para hacer alineamientos, que lo hemos hecho al inicio del curso. Entonces recordarles de estas bases de datos. O inclusive tenemos bases de datos de secuencias y que por ejemplo podemos tomar dos secuencias y con herramientas de ANI, por ejemplo, si buscamos ANI Calculator, que lo que nos van a permitir es secuenciar perdón, secuenciar no, comparar dos genomas. Entonces seleccionar aquí, por ejemplo, un genoma 1 y bueno, aquí voy a poner seleccionar un genoma 2 que tendría que ser diferente, eso sí, ¿verdad? Pero seleccionar un segundo genoma y luego comparar qué tan parecidos son, ¿verdad? Entonces, lo que va a estimar es una identidad de nucleótidos promedio y con eso determinar si son o no la misma especie. Esto es muy importante cuando uno quiere, eh, esto a nivel de bacterias, ¿verdad? Si uno quiere determinar la posibilidad de una nueva especie, si ese valor de identidad ANI es menor al 95%, y sugiere que tal vez sea un genoma
que no esté reportado en las bases de datos, ¿verdad? Obviamente va a depender de la escogencia, pero uno puede hacer inclusive ANIS contra toda una base de datos. Entonces ahí lo podríamos, digamos, validar. Y bueno, ese es un repaso de bases de datos importantes, ¿verdad? Hay muchísimas otras para muchas otras cosas. Por ejemplo, si quieren diseñar primers para hacer PCRs, pueden utilizar Primer Blast, que ahí ustedes pueden seleccionar el gen de interés, el tamaño del producto de PCR, por ejemplo, normalmente yo lo pongo aquí de 100 a 200 si es para tiempo real, o más grande inclusive, tal vez 800 si fuese para punto final. Y ponen ahí la secuencia, ¿verdad? De interés y básicamente ahí pueden obtener primers y pueden validar. Y entonces hay diferentes posibilidades para poder hacer muchos análisis en bioinformática en el cual utilizamos este tipo de recursos. Entonces, con eso, pues ya termino esta presentación y espero que puedan explorar muchas de estas bases de datos repitiendo no solamente estas búsquedas, sino inclusive con los datos que a ustedes les interese.